Ya, lo que decía es que este n tiene que ser natural, pero resulta que el número de Euler no es natural. Entonces, ¿qué procede? Bueno, el teorema nos indica que tiene que ser en algún intervalo. Entonces, en particular, por ejemplo, el intervalo 2 está 3, si era 3, está contenido en este. ¿Ok? Porque tenemos Euler, que es como 2 y algo, y infinito. Luego el intervalo 3 hacia allá está incluido. Entonces, ahora sí nos sirve este 3 porque es un número natural. Si los índices n se mueven por números naturales. Entonces, hagamos esa elección. En particular, lo anterior de que se comportan igual se cumple para este intervalo. Pero necesitamos que el borde inferior sea un número natural, por lo que usemos este que está dentro. ¿Sí? En particular se va a cumplir en ese intervalo. Entonces, tendremos, tendremos este comportamiento. Pero resulta que nuestra serie está definida para desde n igual a 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero voy a explicar todo esto porque espacio. Nosotros tenemos n igual a 1, desde n igual a 1, de la asociación de valores absolutos. Pero bueno, simplemente podemos llegar hasta n igual a 3. Y aquí usamos los valores cuando n es 1 y cuando n es 2. N es 2. Y nos quedaremos con esto. Y estas van a ser algunas constantes. Ya pongámosle carita feliz y estrella. Las constantes cuando reemplazamos esos valores acá. Pero al final da lo mismo. ¿Sí? Son constantes, no van a afectar en el comportamiento de la convergencia porque la convergencia toda se le atribuye a la serie. Ya, a la serie que tiene infinitos valores. Entonces tendríamos esto de aquí, y bueno, acá voy a escribir correctamente qué es la serie. Y nosotros acabamos de ver que esta converge. Entonces, como esta está convergiendo, luego a la que es igual, que sería la inicial, también converge. Y tenemos la convergencia un momento. No he dicho nada. Hagamos un rewind de los últimos 10 segundos o 20 segundos. Yo dije, tenemos la convergencia de esta. Ya, pero eso solo ocurriría si es que esta sumatoria de partida está convergiendo. Vale decir, si es que esta integral está convergiendo. Entonces, primero nosotros debiésemos comprobar eso. Entonces, chequémoslo. Chequemos si es que la integral impropia de logaritmo de x guión x efectivamente converge. En una de esas diverge. No sabemos. Entonces, ¿cuál podría ser una técnica? Bueno, aquí existen varias. Podríamos acotar, podríamos comparar o simplemente podríamos calcular a calcularla por definición. Primero siempre hay que identificar de qué especie es la integral impropia con la que estamos trabajando. Como tenemos algo que no es acotado en el borde de la integral, entonces eso se atribuye a ser de primera especie. El integrando no tiene asíntotas verticales, por lo que sí está acotado en este intervalo, ¿sí? Porque la asíntota vertical que tiene es cuando el denominador se indefine. Y eso ocurre antes de este intervalo, así que genial, esto está acotado, por lo que sí o sí va a ser de primera especie. Bueno, eso por una parte. Luego el punto problemático es el infinito del límite de la integral. Entonces podemos escribirlo de esta forma. Y esto se vuelve un problema de integración, ¿cierto? Teorema fundamental del cálculo. Calculamos esta primitiva, la evaluamos en los bordes y luego tiramos al infinito. Esa es la definición de una integral impropia. Entonces, primero necesitamos esta primitiva.
Ya para algunos ojos ágiles, esto podría observarse como la derivada, o sea, podrían pensar en que la derivada del logaritmo al cuadrado es algo cercano a esto, ¿cierto? Porque por regla de la cadena queda algo de esta forma. Por lo que nos queda este 2. Bueno, decir que esto es justamente este argumento. Así que si nosotros nos deshiciéramos de este 2, tendríamos exactamente el argumento. Entonces es una forma como veloz de ver la primitiva. Pero esto no siempre es obvio. Entonces, bueno, calculémoslo más, ¿cómo decirlo? De una manera más justificativa. Entonces, podríamos hacerlo por un cambio variable, ¿cierto? Podemos usar u igual logaritmo de x. Entonces, el diferencial nos queda directamente como el otro factor que está multiplicando. Y listo. Ya, entonces la integral o primitiva de esto se transforma a algo de esta forma. Y la primitiva de eso es simplemente esta función, ¿cierto? Con una constante real, que es básicamente lo mismo que nuestro ansatz o nuestro como idea original. Ya, bacán. Entonces, en conclusión, esta es la primitiva. Igual vale la pena como repasar este tipo de sustituciones. Quizá alguien lo podría haber hecho por integración por partes. No sé qué tanto más desarrollo sería, pero estas son las opciones que presento yo. Entonces, sigamos. Tendríamos entonces que, por teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Estas cosas son continuas, así que podríamos calcularle su primitiva. Y entonces tendríamos que evaluarlas. Entonces nos queda... bueno, ojito, acá se me olvidó devolverme a mi variable original. Y ahí sí. Entonces esto queda logaritmo al cuadrado de x. Y luego esto sería la mitad de logaritmo de beta al cuadrado menos... Uy, hay muchos paréntesis. Menos logaritmo al cuadrado de 3. Ahí sí. Ya, genial. Entonces, si nosotros lanzamos beta al infinito, logaritmo de por sí en infinito diverge. Tipo, va al infinito. Crece lento pero seguro y siempre crece hasta el infinito y más allá. Y si lo elevamos al cuadrado va a ser como aún más infinito. Luego si le restamos una constante como que al infinito no le importa. Así que esta cosa está divergiendo en realidad. Luego, ¿qué hemos concluido con esto? Que en realidad esta sumatoria, esta serie asociada al mismo comportamiento de la integral impropia, diverge. Por lo tanto, la serie original diverge. ¿Ok? Entonces, bueno, si es que la serie de los valores absolutos diverge, entonces no es absolutamente convergente. No es absolutamente convergente. Ahora tenemos que checar si es que converge sin el valor absoluto. Entonces sería convergente condicional, y si no convergiese sin valor absoluto, de plano no es convergente. Entonces, ok, eso veamos ahora si es que converge sin los valores absolutos. Entonces, veámoslo. Ya, entonces sin el valor absoluto nos enfrentamos a esta sucesión. ¿Ya? ¿De qué tiene pinta? ¿A qué suena? Suena a Leibniz, ¿no es cierto? Porque ya no nos podemos deshacer de este factor que nos sopla que puede ser alternante. Entonces,
chequemos, ¿sí? Tiene que ser positiva nuestra sucesión y que tienda a cero. Decreciente y que tienda a cero. Ya. Entonces, la sucesión es lo que acompaña al término que nos sopla que es alternante. De plano es positiva por lo que ya habíamos conversado, ¿cierto? En realidad hay que hacer una distinción, ¿sí? Seamos más exactos, en el sentido de que esto va a valer. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Carita feliz para el valor en n igual a 1. Carita feliz para el valor en n igual a 2. Y... one moment. Sí, no, esto me quedé con la idea de que habíamos separado la serie porque para n igual a 3 esto era positivo, pero no. Así que hagamos un rewind de eso. No. Esto siempre es positivo, porque el logaritmo a partir de 1 vale 1, luego sigue creciendo, así que es positivo. Esto es un natural, así que esto es súper ultra positivo. Tenemos que checar estas cosas de acá. Entonces ya tenemos eso. Ahora veamos que es decreciente. Entonces nosotros ya habíamos revisado que esto decrece, si es que definimos una función de esta forma. Ya habíamos checado que decrece para un cierto intervalo. Entonces voy a volver a poner esto. Entonces, claro, se tiene para este cierto intervalo, así que ya, decrece. Y ahora que tienda a 0. Entonces, veamos si es que efectivamente en el infinito esta sucesión tiende a 0. ¿Ok? Y bueno, típico, por lo vital. ¿Ya? Porque tenemos un límite con forma de L'Hopital. Arriba tiende a infinito el numerador, la identidad también tiende a infinito, así que podemos utilizar L'Hopital. Luego calculamos el límite del cociente entre las derivadas de cada parte. La derivada del logaritmo es 1-x, la derivada de x es 1, así que a la larga estamos calculando el límite de 1 dividido en x y eso es 0. Entonces, en efecto, tiende a 0 en el infinito. Por lo tanto, esto nos asegura que es una serie alternante y el criterio de Leibniz nos asegura que esta serie, por ser alternante, converge. Esa es la magia de Leibniz. Si es toda serie alternante, es convergente. Ya acá. Entonces ahí sí que terminamos y bueno, como sí converge sin el valor absoluto, entonces es convergente condicional. Súper. Entonces ahora sigamos con los ejercicios de acá abajito, que los puse como en otra categoría, por así decir, por el hecho de que tienen funciones más distintas. Esta tiene un arco tangente, entonces quizás se vea un poco raro y va a ser más interesante estudiar cómo ver su convergencia. Ok, entonces nos enfrentamos a esto. Ya habíamos visto como algunos indicadores, ¿cierto? Voy a subir a donde teníamos escritos estos criterios. Entonces estos indicadores muchas veces fueron, ¿cierto? Comparación cuando tengo algunos polinomios, por ejemplo. Cociente cuando sé el comportamiento de cosas con las que puedo comparar. Tratamiento. Usamos el criterio del cociente muchas veces cuando teníamos factoriales o potencias enésimas. También usamos el criterio de la raíz enésima en ciertas veces en que hay potencias enésimas. Y
Y bueno, con esto refrescado en la mente, ¿cuál podríamos utilizar? Ya, basado en estas categorizaciones que puse como en amarillo, lo que más nos apañaría sería utilizar este criterio del cociente. Ya, porque no nos enfrentamos a algo que tiene como polinomios, si no tenemos factoriales ni potencias enésimas. Entonces, comparémoslo con algo que nosotros sí conocemos su comportamiento. Ya, entonces, por acá más arriba tenía escrito las series cuyo comportamiento conocemos. Entonces nosotros quisiéramos compararlas con esta, porque es de lo que nos podemos afirmar. Ok, entonces, no sé si la intuición hace notar de que si por ejemplo aquí tenemos esto, podría ser útil o quizás, no sé, compararla con esa. Tipo, son muy parecidos, no sé, intentémoslo, ¿por qué no? Entonces, en virtud del teorema de la comparación por cociente, podemos hacerlo porque esta es positiva, esta sucesión. Recordemos que arco tangente tiene esta forma con unas asíntotas horizontales. Y para el lado positivo, en particular es positiva. Así que vamos súper bien. Ya el dominio es positivo, así que esto siempre va a ser positivo. Por otra parte, si la vamos a comparar con esta, también va a ser ultra positiva, ya que solo tenemos números naturales. Ya, buenísimo. Entonces, tenemos que son positivas y podemos calcular este límite que nos otorga la comparación por cociente. Entonces, podemos calcular arriba en el numerador la serie que no conocemos su convergencia y abajo la que sí conocemos su comportamiento. Ok. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Podríamos hacer algo acá? Sí, ¿cierto? Porque tenemos lo mismo dos veces. Y eso lo podríamos utilizar con un cambio de variable. Ya llamemos u igual a eso. Entonces, si n tiende a infinito, tendremos que u tiende a 0. Genial, entonces cambiémonos ahora a la variable u. Tendremos arco tangente de u dividido en u. ¿Y cuánto valdrá esto? Si nosotros definimos, ¿sí?, una función en un continuo de puntos, podríamos usar L'Hopital. ¿Ok? Luego, si utilizamos L'Hopital, tendríamos que calcular el límite. Voy a mover esto un poquito porque está molestando. Utilizando L'Hopital tendríamos el límite de las derivadas de cada parte. Y esto daría 1. Por lo tanto, todo este límite da 1. Y lo que nos dice el criterio del cociente, es que si el límite es positivo, entonces tienen el mismo comportamiento. O sea que la serie del arco tangente y la serie así se comportan igual. Como esta converge, entonces la del arco tangente converge. Ya. Igual notemos que, o recordemos que siempre nos pedían como ver si es que convergía absolutamente. Aquí nosotros a ciegas lo demostramos que sí,
porque nunca consideramos explícitamente el valor absoluto, pero bueno, basta notar igual que el valor absoluto es esta misma función, ya que la justificación que habíamos hecho, que después en la parte positiva, el arco tangente siempre es positivo. Entonces, en particular es como si se lo hubiésemos calculado a la serie de los valores absolutos, así que voy a discretamente poner un valores absolutos donde corresponde. Y por lo tanto, así podemos concluir que es absolutamente convergente. ¿Ven? Entonces como que esto es lo que no conviene de repente, como haberlo hecho sin valor absoluto, porque siempre la gracia es hacerlo con valor absoluto, porque entonces tenemos gratis esto arriba. En este caso como que no afectó tanto porque de por sí la función ya era siempre positiva, pero en caso de que no, podría traer quizá un poquito más de desarrollo. Ya supe. Y hagamos la última de integrales impropias. No, pues. Series. La costumbre. Me había acostumbrado a las integrales impropias. Hagamos la última de series. Y bueno, de nuevo, un momento para pensar cómo hacerlo, qué hacer, quién soy. No, no es cierto. Pero, ok, basado en la experiencia que acabamos de tener, si es que tengo una función rarita y tengo otras cosas, es altamente probable que el criterio de cociente me ayude a ver el comportamiento. Y además, justo tenemos esta, digamos, esta expresión, y acá también, y aquí conocemos el comportamiento, entonces como que probemos, veamos qué sale de ahí. Entonces, de partida, recordemos que podríamos calcular el límite de la sucesión que ya tenemos y la que conocemos su comportamiento. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Nos queda algo de este estilo. Y suena a algún límite conocido, quizás, maybe. Podemos tomar siempre el cambio, cuando se nos repiten cosas, podemos tomar cambios de variable. Acá nos apaña tomar 1 dividido en n. Entonces, si n tiende a infinito, u va a tender a 0. Luego nos cambiamos esta nueva variable que sigue en un discreto y tendríamos esto, abajo dividimos al cuadrado. Y este límite es conocido, ¿cierto? Vale 1/2. Pero para quien no se sepa los límites conocidos, si soy, podemos siempre hacerlo por L'Hopital, ya justificando que tomamos una función continua y a ella se le aplica L'Hopital. Entonces, si lo hacemos como la variable x, que siempre se asocia a un continuo, con L'Hopital nos queda arriba, voy a hacerlo como acá en chiquito, nos queda arriba la derivada, que es seno positivo, y abajo 2 guión u, o sea, 2 por 1. Pero de nuevo, tenemos algo de la forma 0 dividido en 0, así que podemos como volver a usar L'Hopital y queda coseno dividido en u por 2. Y como el u está tendiendo a 0, o x, ¿verdad? Que está la variable x, esto tiende a 1, el coseno de 0 tiende a 1, o sea, es 1. Y por eso es que nos da 1/2, ¿ya? En realidad, una vez que uno ve L'Hopital, después los límites conocidos siempre los puede deducir con eso. Así que, bueno, tenemos que el límite es positivo. Eso significa que las cosas se comportan igual, ¿verdad? Entonces, tenemos que las cosas se comportan igual. Así que si a esto le llamamos a sub n,
se comportan igual. Como esto diverge, conocidamente, porque es la serie armónica, entonces esta también diverge. Y ya está. Noten igual que este fue solo el caso de sin el valor absoluto, ¿cierto? Entonces a priori todavía no estamos viendo si es que converge absolutamente. Pero para concluirlo, en caso de que sí fuese cierto, que es lo que quiero dejar propuesto, habría que verificar cuál es el valor absoluto de esta sucesión y hacer este mismo procedimiento, a ver qué sucede. Entonces, eso es principalmente las cosas que uno debe manejar sobre convergencia. ¿Ok? Todos estos criterios que hay aquí y tener muy muy clara la relación de dominancia, ¿sí? Que es lo que uno utiliza cuando usa el criterio de comparación o de cociente. Estoy buscando dónde escribirlo. A ver, acá. Entonces, este concepto de dominancia o que gobierna algún comportamiento es que siempre que nosotros tengamos algo del estilo que una sucesión tiene este comportamiento, la mayor es la que domina, ¿sí? La que gobierna el comportamiento de todo. Por lo tanto, su convergencia converge, nos asegura la convergencia de la más chica. Y la recíproca. Si la más chica diverge, entonces la otra está obligada a divergir. Entonces, eso es solo la idea de que algo gobierne un comportamiento. Y eso se da en particular en el caso del cociente, ¿sí? Porque tenemos distintos resultados que al principio no los escribí de manera explícita, pero pienso que igual es importante, así que lo voy a escribir. Entonces, el primer caso es que si a este límite le llamamos L, si L es positivo, entonces la convergencia de AN y BN es la misma, en el sentido de que se comportan igual. Entonces, voy a ponerle como similar, ese símbolo similar. Otro caso, si L es 0, y este es el momento de mnemotecnia, es como, ya, si ocurriera una cierta relación entre los elementos de la fracción. Entonces, una fracción tiende a 0, ¿cuándo? Cuando el numerador tiende a 0 o el denominador tiende a infinito. Entonces, es como si el numerador tendiese a 0 o si el denominador tendiese a infinito, y es como si a sub n siempre estuviese por debajo de b sub n. Entonces llegamos a esta idea de la dominancia. ¿Ya? Y no es necesario como siempre aprenderse todo, ¿sí? Si ustedes tienen claro lo que significa que algo gobierna una cosa, filo, se acuerdan de eso nomás. No es necesario memorizar todos los posibles casos. Y el otro caso es que el límite es infinito, y entonces, ¿cuándo ocurre que una fracción tiende a infinito? Si es que el numerador tiende a infinito o si es que el denominador es súper chico, o sea, es 0. Entonces es como si a sub n tendiese a infinito, es como si b sub s tendiese a 0, y es como si a sub n gobernara esta convergencia. Y bueno, ahora sí que sí, hemos cubierto todo lo relacionado a convergencia de series y espero que se haya entendido. Así que nos estamos escuchando en otro videito. Adiós.